Queridos todos, muy buenos días, espero que estéis bien y pidamos a Dios que así sea. Estamos celebrando el segundo domingo de tiempo ordinario. Decía que el primer domingo de tiempo ordinario era lo que celebrábamos el domingo pasado, en coincidencia, porque cada año el domingo del bautismo del Señor es marcado, considerado el primer domingo de tiempo ordinario. Y estamos celebrando hoy el segundo domingo de tiempo ordinario. Estamos en la primera fase de tiempo ordinario porque luego va a entrar el tiempo de Cuaresma y luego el tiempo pascual. Y después del tiempo pascual vamos a celebrar la segunda fase de tiempo ordinario. Hemos dicho también que estamos en el año litúrgico B, que en el año litúrgico B el evangelio que se nos propone, aparte de los tiempos fuertes, tiempo de Navidad, tiempo de Pascua, tiempo de Cuaresma, tiempo de Adviento, aparte de los tiempos fuertes, que el evangelio en el tiempo ordinario que se nos propone es el evangelio según San Marcos. Pero hoy nos daríamos cuenta que el evangelio que vamos a meditar no es el evangelio según San Marcos, es el evangelio según San Juan. Por el sencillo hecho que la iglesia propone en el segundo domingo de tiempo ordinario es de una página del evangelio de San Juan que va en la misma lógica de la manifestación del Señor. Cuando hablo de manifestación del Señor, hablo de la fiesta de la Epifanía que hemos celebrado hace poco y luego de la fiesta del bautismo del Señor que hemos celebrado el domingo pasado. Son manifestaciones públicas de nuestro Señor Jesucristo y la página del Evangelio que se nos propone en este segundo domingo de tiempo ordinario va como en la misma lógica. Podríamos entonces decir que este segundo domingo de tiempo ordinario constituye prácticamente un puente entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. Dicho eso, quisiera invitarnos una vez más a escuchar la página del Evangelio que se nos propone en este segundo domingo de tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio según San Juan, al capítulo 1, con los versículos 35 a 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: "Este es el Cordero de Dios". Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Queridos todos, es esta la página del Evangelio que se nos propone en la liturgia de la palabra en este domingo. Quisiera, además de esta página del Evangelio, recordarnos, creo que estaremos en misa, tendremos la ocasión de escuchar también las demás lecturas. Quisiera recordarnos las referencias de esas lecturas. La primera lectura, que es del primer libro de Samuel, a capítulo 3,
con los versículos 3 a 10 y luego el versículo 19. La segunda lectura, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, al capítulo 6, con los versículos 13 a 15, y luego los versículos 17 a 20, o sencillamente, primera carta de San Pablo a los Corintios, al capítulo 6, con los versículos 13 a 20, por quienes lo van a mirar en la Biblia. Las consideraciones que quisiera hacer serán dos, serán relativas o las cojo a raíz de la primera lectura en la página del Evangelio. Hago la primera lectura, aunque no la hayamos escuchado, y más de la página del Evangelio. Pero nos invitaría también a meditar personalmente como cristianos la segunda lectura, esta primera carta de San Pablo a los Corintios, al capítulo 6, los versículos 13 a 20, en que es cuestión de la dignidad de la persona y los consejos que nos da San Pablo, que son muy importantes. Dicho eso, vengo al primer punto. El primer punto es eso, que en la primera lectura, como en la página del Evangelio, podemos coger que el tema central es el tema de la vocación. Primera lectura se trata de la vocación de Samuel, del joven Samuel. En la página del Evangelio, la vocación de Andrés y el otro discípulo de quien no se dice el nombre, y luego Simón, el hermano de Andrés. Ha pasado que Juan Bautista ve pasar a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Andrés y ese discípulo escuchan eso, se dejan llevar, siguen a Jesús, le preguntan, ¿dónde vives? Le dice, venid y veréis. Siguen a Jesús, ven, se quedan contentos, digamos, y quedan todo el día con él. Y luego Andrés va a llamar a su hermano, llamada vocación. Dios nos sigue llamando. Dios nos sigue llamando. Y hoy también Dios nos sigue llamando, queridos todos. Algunos a la vida religiosa, a otros a la vida sacerdotal, otros a la vida matrimonial. Pero Dios nos sigue llamando. Nos sigue llamando a realizar cada uno de nosotros nuestra vocación específica. Y nosotros que hemos elegido de seguir a Jesús, tenemos una vocación común, que es eso de una vida cristiana coherente. Uno puede decir, bueno, yo no me siento llamado a la vida sacerdotal, yo no me siento llamado a la vida religiosa, no me siento llamado a la vida matrimonial, y podemos dar muchas excusas. Bueno, está bien. Pero uno no puede decir, yo no me siento llamado a la vida cristiana en ese sentido, si somos ya cristianos. Cristianos o lo somos o no lo somos. Y Dios nos sigue llamando a cada uno hoy mismo en este tiempo también. La pregunta es si nosotros damos respuesta a esta llamada. Como el joven Samuel en la primera lectura, que después de 2 tentativas, a la tercera va a decirle al Señor, habla que tu siervo escucha. Y se deja llevar. Luego Samuel va a ser un gran profeta. O como en la misma página del Evangelio, cuando Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios, los discípulos se levantan, siguen a Jesús, se sienten llamados, ven, se quedan y luego llaman a otros. Respuesta también favorable. O como la Virgen María, hace poco hemos celebrado la Navidad, la Anunciación, cuando el ángel viene
a la Virgen María, a María, ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ha vivido esta vocación. Respuesta favorable. Hay otras personas que pueden poner pegas a esta llamada y no aceptarla o no realizarla. Pero una cosa es muy clara, que Dios nos sigue llamando. Y la pregunta que Jesús te hace a ti, querido hermano, querida hermana, y a nosotros todos, es la misma pregunta que hizo a Andrés y a ese discípulo. ¿Qué buscáis? Es verdad que en nuestra vida tendremos búsquedas. Buscamos el sentido de la vida. Hay cosas que queremos entender. Tenemos aspiraciones, tenemos esperanzas. Y Jesús nos hace la misma pregunta. La misma pregunta que nosotros dentro de nosotros nos hacemos. ¿Qué buscáis? La respuesta de la página del Evangelio la sabemos. Andrés y ese discípulo le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Y nosotros, ¿qué respuesta damos? ¿Dónde vives? Es decir, un cierto deseo de saber dónde está el Maestro. ¿Dónde vives? Y Jesús va a decir, venid y veréis. ¿Qué buscamos? Jesús nos dice, venid y veréis. Si no nos vamos, no vamos a ver. Y si no nos vemos y no nos quedamos, no lo vamos a experimentar. Andrés y ese discípulo se fueron, se han ido, han visto, se han quedado ese día, nos dice la página del Evangelio. Ir. Eso es el primer paso. Uno puede decir, bueno, vamos, sí, primero hay que ir a la misa, escuchar la palabra de Dios, escuchar nuestro interior, nuestra conciencia, pensar de verdad, ir, ponernos en marcha, en camino, ir. No podemos encontrarlo si nosotros estamos en nuestro mundo, estamos encerrados en lo nuestro. Ir, salir de nosotros. El ir es una acción hacia afuera, salir de nosotros. Pero cuando nos vamos, cuando salimos de nosotros, es el primer paso, no basta. Ver. Los discípulos han visto. No tanto escuchar, no tanto, sí. El ver puede conllevar también el escuchar. Escuchar la palabra de Dios, ver el ejemplo también en esta vida, pero ver y luego quedarse. No basta con ir, ver, también hay que quedarse. Uno puede decir, sí, bueno, yo voy a misa cada domingo, pero no basta, porque podemos estar en la misa cada domingo y no ver, porque estamos en nuestro mundo, porque tal vez vamos como algo cultural, pero sin ver. Luego, cuando hemos visto, cuando hemos escuchado, dejarnos interrogar, dejarnos cuestionar, hacer sí que lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, cuestione nuestra vida de cada día. Ver y luego quedarse. No que, bueno, he visto, me da igual y me voy. No, quedarse. Si no nos quedamos, ¿cómo Él nos puede ayudar a realizar nuestra vocación? Es esta la primera consideración. Dios sigue llamando y a nosotros como respuesta nos toca ir, ver y quedarnos como los otros discípulos. La segunda consideración y la última es esta, que también en eso de ver o de quedarnos, tenemos que dejarnos ayudar por los demás. O quienes tal vez lo tienen claro, o más o menos, tienen que ayudar a los demás. Juan Bautista no ha dicho a los discípulos, yo soy el Cordero de Dios. Ha dicho, este es el Cordero de Dios. Es a Cristo que enseña. Andrés no dice a su hermano Simón,
Mira, ven a tener fe en mí. Ha dicho, hemos visto al maestro. Entonces manda a su hermano al maestro, que es Cristo. En la primera lectura, Samuel, el profeta Elías, no dice a Samuel, tienes que escucharme a mí. No, o contestarme a mí. Tienes que contestar al Señor. Habla, que tu siervo escucha. Que nos dejemos acompañar. Esa es la primera cosa. Pero nosotros que tenemos la tarea de acompañar, tenemos que ser acompañadores, intermediarios. Y no imponer a los demás, no. Intermediarios. Como Juan el Bautista, como Andrés, como Elías. Intermediarios. Nosotros a veces podemos dejarnos considerar que, bueno, somos el centro. No, es al Cristo que tenemos que llevar. Y el mejor modo de ayudar a esos intermediarios no es tanto con las palabras, que son importantes, pero más bien con los hechos, el testimonio de nuestra vida. Es por eso que he dicho al inicio que sí, todos estamos llamados a la vocación matrimonial, vida sacerdotal, vida religiosa, pero a la coherencia cristiana. Coherencia, porque es eso que lo que ven los demás. Quien busca, se fija en el ejemplo nuestro de vida, se fija, puede decir, este es un buen sacerdote, entonces quiero ser sacerdote, o esto es un modo de ser religiosa, me empuja, o esta comunidad cristiana como vive, hace sí que me gustaría vivirlo bien. Este ejemplo es importante. Queridos todos, no se trata tanto de momentos de catequesis, bla, 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 sino más bien de momentos de estar, acompañar, pero con nuestro ejemplo de vida, como Juan Bautista, como Andrés, como Elías. Dios nos sigue llamando y necesita de nuestra respuesta. ¿Qué respuesta damos en nuestro día a día? Esa es la pregunta que nos hago. Si pensamos que es una pregunta difícil, pedimos la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María. Antes de terminar, invitarnos una vez más a meditar la segunda lectura, primera carta de San Pablo a los Corintios, a capítulo 6, los versículos 13 a 20, donde es cuestión de la dignidad humana, la dignidad cristiana. Feliz domingo, feliz día, Ave María siempre y adelante.